¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Luis Alonso Amaya, director nacional de Protección Civil, a quien le damos la más cordial bienvenida. Director, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias Eduardo. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder estar aquí. Comentarle a la población salvadoreña que a esta hora nos sintoniza cuál es el trabajo que estamos haciendo como Sistema Nacional de Protección Civil y por supuesto desde la Dirección General de Protección Civil, un saludo a todos los que a esta hora toman sus alimentos, cenan, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar sobre este trabajo articulado que realizan diferentes instituciones que forman el sistema de protección civil en el Plan Invernal 2022. Ya estamos en pleno invierno y obviamente hay un monitoreo constante de las amenazas y las zonas llamadas o consideradas de alto riesgo susceptible a inundaciones. Efectivamente, Eduardo, desde el día 29 de abril que lanzamos el Plan Invernal, hemos venido desarrollando una serie de actividades que nos han permitido a estas alturas ya de la época invernal poder dar seguimiento no solamente en la fase de monitoreo, sino ya en la fase de respuesta en la que ya entramos justamente desde el 15 de mayo, cuando oficialmente ha iniciado ya la época invernal, ¿no? Uno de los trabajos que hicimos inicialmente fue desarrollar una fase de prevención y mitigación, que así le llamamos. Esto ha incluido la limpieza de algunas quebradas, en el área metropolitana de San Salvador, aquellas que por siempre han tenido registro de inundaciones urbanas o de provocar inundaciones urbanas. También estamos haciendo pequeñas obras de mitigación en zonas donde se han desarrollado algunos movimientos de ladera, llámese esto deslizamiento, derrumbes, protegiendo esos taludes con plástico, y como usted bien lo ha apuntado, el monitoreo pues que estamos ahora mismo ya en función de la época invernal junto a la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. Ha llovido, pero no se ha registrado hasta el momento mayor afectación. El día domingo, pues una tormenta bastante fuerte, por lo menos en el área metropolitana, 20-25 minutos de una lluvia muy fuerte, sí, pero todavía no se ha dado lo que los expertos denominan la saturación de los suelos. Efectivamente, hemos tenido algunas precipitaciones bastante considerables, sobre todo en la franja norte del país, en la zona oriental y en la zona occidental, un poco en la cordillera volcánica también. En la zona occidental sí hemos tenido abundantes precipitaciones, algunos eventos que hemos manejado gracias a la buena respuesta y a la pronta respuesta de los equipos tácticos de emergencia de protección civil. Lamentable comentarle que el día domingo pues tuvimos una persona falleció lamentablemente. Esto por un lado pues por aventurarse, él fue arrastrado por una quebrada. Ese es uno de los aspectos en los que nosotros más insistimos el día sábado. Comentarle también que estamos en alerta verde, ¿no? Claro. Estamos en alerta verde. Esta fue elevada de advertencia a alerta verde. Por Ágata. Exactamente, el día sábado, a partir justamente del monitoreo que estamos desarrollando junto a la Dirección de Observatorio de Amenazas. Nosotros, una vez inicia la época invernal, desarrollamos cada día en la mañana, al principio de la mañana, una reunión a la cual se le denomina reunión clínica, que tiene como objetivo principal evaluar las condiciones relativas a la meteorología, hidrología, es decir, cómo están los caudales de los ríos, y por supuesto la geología, en cuanto por ser estos eventos hidrometeorológicos los detonantes en muchos casos de movimientos de laderas como los que ya hemos tenido, ¿verdad? Hemos deslizamientos en algunas zonas del país, sobre todo en la cordillera volcánica, entre Nahuizalco y Sonsonate, y también en la calle que conduce desde Salcuatitán hasta Huayúa. Entonces, en función de eso, realizamos una reunión cada día. A partir de esta se toman decisiones. Por eso, justamente, en función de la probabilidad que se tenía ya el día miércoles de tener un fenómeno que en el viernes y sábado evolucionó a depresión tropical y luego ha evolucionado a huracán,
pues se vinieron estableciendo los diferentes estados. Primero pusimos un aviso, luego una advertencia y el día sábado la alerta verde. Importante aprovechar este espacio, Eduardo, para recalcarle a la población que acate las recomendaciones. Cuando nosotros las hacemos es porque se prevé, se ha hecho todo un análisis y se prevé alguna probabilidad de impacto, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que ahora mismo hemos venido haciendo y a partir de la influencia que íbamos a tener de la tormenta Ágata y considerando también que venía entrando otra onda del este, ¿no? Entonces, en función de eso es que se ha decretado el día sábado y seguimos con alerta verde. Ahora, la gente, eso de no confiarse es importante, director, porque hay gente que de repente, como son pronósticos que van cambiando, Claro. de repente se dice, viene un fenómeno para el fin de semana, trae abundante lluvia. La gente de repente se desespera y dice, ni llovió tanto, no fue mucho, un par de pringas cayeron y más que deshice los planes. Entonces puede haber otra advertencia y la gente dice, va a ser lo mismo, no va a pasar nada. Y en esa sí llueve duro y en esa sí hay vulnerabilidad y la persona puede verse afectada. Entonces con esto no es de jugar. Sí, la historia del pastorcito mentiroso le llaman algunos, ¿verdad? Viene el lobo y nunca llegaba y cuando por fin llegó hizo lo que quiso con las ovejas. En cuanto al análisis que se hace, y quisiera recalcar un poco en esto, el plan invernal, si bien es cierto, ha contenido dos fases, una fase de prevención y mitigación y la fase reactiva en la que ya estamos, es decir, disponiendo de toda la listeza operacional para ejecutar la respuesta, no solamente de manera oportuna, sino de manera técnica, efectiva. También incluye en esta fase de respuesta ese análisis diario a partir del cual nosotros determinamos. Usted ha dicho algo que es bien cierto, todo fenómeno hidrometeorológico tiene una característica que infortunadamente algunos la asumimos con demasiada confianza y es que son totalmente erráticos. Los pronósticos y considerando, por ejemplo, el cambio climático que ha venido teniendo, ¿no? el mundo y sobre todo en la zona de los trópicos, con mucha más razón tendemos a confiarnos. Decirle a la población que número uno, cada vez que nosotros establecemos un estado declarado de alerta, es porque se han hecho los análisis respectivos, se han evaluado las condiciones, tanto de la amenaza como de los factores de vulnerabilidad. En ese sentido, uno de los factores más críticos es el factor físico, es decir, dónde está nuestra casa, cuál es el entorno en el que vivimos. Por eso es que previo a esta época nosotros hacíamos mucho énfasis, limpie sus canaletas, limpien todo lo que está, protejan los taludes si es que viven cerca de un talud, ocúpese de generar las condiciones de seguridad, tal vez no óptimas, pero al menos mínima, para poder habitar de una forma segura en estos días en los que tienden a generarse estos eventos. Algo importante que debemos todos asumir es la responsabilidad que tenemos en cuanto a la seguridad se refiere, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos las recomendaciones de no cruzar ríos cuando está lloviendo por la famosa repunta, ¿no? De no aventurarse a transitar, sobre todo cuando tenemos tormentas que pueden ir de moderadas a fuertes, que son las que de repente hasta sacan los vehículos de la carretera por la mala conducción. Importante que se acaten esas recomendaciones, ¿no? Por otro lado, también hacer lo propio para justamente asegurar nuestro entorno, ya sea familiar, laboral o en la comunidad, a fin de que no se puedan presentar estos incidentes que al final o dejan daños o, como en este caso el día domingo, pues lamentablemente ha dejado una persona fallecida, ¿no? A veces no está lloviendo tanto, pero ya hay acumulación importante de agua y se dan problemas de derrumbes en algunas carreteras, en algunos tramos importantes y la gente dice, ¿por qué se dio la emergencia? Sí. Si no llovió tan fuerte en esa zona, pero ya hay un acumulado de agua. Y ya que lo menciona, considero yo que deberíamos valorar algo. Número uno, no necesariamente la lluvia torrencial, esa que de repente trae hasta granizo, ¿no? Que es característica tanto ya como en la entrada como en la salida de la época invernal. No necesariamente esa lluvia torrencial puede dejarnos daños extremadamente críticos
si de repente lo comparamos, una lluvia torrencial de 25, 30, 40 minutos, es cierto, deja considerables precipitaciones, pero por las mismas características que ahora tiene el suelo, la época invernal empieza, venimos de una época relativamente seca porque no es que fue seca totalmente. Básicamente desde que la época seca inició allá a principios de noviembre, finales de octubre, hemos venido teniendo algunas tormentas esporádicas, ¿no? Sí. Entonces, eso ha hecho que algunas zonas del país mantengan relativa humedad. No hay que confiarse cuando tenemos algún evento hidrometeorológico que deja lluvias así sumamente suaves. A veces esas son las que provocan que haya mucha más absorción, porque es abundante agua únicamente que en más tiempo, ¿no? A veces ese cernidito, como comúnmente le llamamos, ¿verdad?, nos puede terminar dejando mucha más agua que una tormenta de 20 a 25 minutos, ¿no? Y a veces parecerá la comparación insignificante, pero a veces uno deja que de repente un cumbo, una pala o algo en la casa, sí, y es una tormenta no tan fuerte, y cuando ve uno ya está lleno, o sea, la cantidad de agua que recibe. Porque el tiempo, digamos que la relación es cuánto llueve en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, insisto, puede ser que en algunos casos tengamos una tormenta bastante torrencial, con mucha agua, pero 10, 15, 20 minutos. Pero no deberíamos despreciar aquellos fenómenos de un día, 2, 3 y hasta 4 días. Bueno, ahora llevamos ya cuarto día consecutivo en el que el sol casi no sale. Sí. Entonces, con lluvia bastante leve, pero que no cesa, sobre todo en la cadena montañosa. Ahora mismo en la reunión de la mañana con la Dirección de Observatorio de Amenaza, veíamos que las probabilidades de tener lluvias abundantes en los próximos 3 días, pues están ahí, ¿no? Están ahí. Cualquiera podría decir, no, pero si ya la tormenta Ágata se ha degradado, ahora mismo no llega ni siquiera a tormenta, sino que está en depresión tropical. Pero eso no significa que no vayamos a tener algún arrastre. Ahorita hay 3 cosas que nosotros deberíamos valorar. Número 1, todavía sigue la influencia de ese fenómeno, claro, sobre toda Centroamérica. Número 2, sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala. Número 2, hemos tenido también una onda tropical. Y número 3, la zona de convergencia intertropical, que es la que empuja humedades del Pacífico hacia Centroamérica, está muy cerca de las costas, entonces, o está frente a las costas de Centroamérica. Eso significa que la humedad va a seguir, y razón suficiente esta, pues, para que todos estemos prevenidos, alertados, y que acatemos las recomendaciones que desde el Sistema Nacional de Protección Civil estamos girando. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos. Ya regresamos, tenemos más preguntas para el director de Protección Civil. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, este día han sido presentados los equipos tácticos operativos específicamente como parte, pues, del trabajo de prevención y también de reacción para enfrentar este tipo de emergencias. Definitivamente, sí. Este día hemos presentado ya formalmente a todo el país los equipos tácticos de emergencia que van a estar desplegados en todo el territorio nacional, en los 14 departamentos. Y estos tienen el fin de poder soportar operativamente aquellos incidentes que regularmente cuesta darles atención desde, digamos, desde el trabajo que se hace con cada una de las comisiones municipales de protección civil. Nuestra apuesta es a tener recurso humano formado, capacitado,
y debidamente equipado, ¿no? Porque eso es importante decirlo. Se ha hecho una inversión muy importante en equipamiento con el fin de que si tenemos algún problema con escombros, algún problema con árboles, se pueda llegar rápidamente y poder no solo mantener la conectividad vial, sino asegurar la oportuna respuesta a personas que pudieran haber salido o resultado afectadas. ¿Qué tipo de preparación tienen estos equipos tácticos operativos y de equipamiento que los puedan hacer diferente a un socorrista o a otro personal, digamos, involucrado en el tema de protección civil? Bueno, le cuento que parte de la formación que es todo este pool de recursos humanos que hemos presentado hoy tienen, estamos hablando de atención prehospitalaria o primeros auxilios, ¿verdad? Claro. Tienen la capacidad, esa es parte también del equipamiento que se les ha asegurado. También tenemos personal entrenado en búsqueda y rescate liviano, y por supuesto personal capacitado, formado en remoción de escombros y rescate vertical también. Insisto, lo que ahora mismo le estamos apostando desde el Ministerio de Gobernación, desde la Dirección General de Protección Civil, es que la respuesta sea efectiva, que la respuesta sea oportuna y sobre todo rápida, ¿no? Yo de verdad quisiera, ya que usted lo ha mencionado, si bien es cierto existen instituciones de socorro, hay que recordar que en la mayoría de los casos, o por no decirlos en todos, estas instituciones dependen de recursos humanos voluntarios, Sí, claro. que no siempre o no en todo momento lo tenemos disponible. Entonces, eso en algunos casos hace que la respuesta que debería darse se retrase. Entonces, hemos asumido esa responsabilidad desde la Dirección General de Protección Civil. Como gobierno del presidente Bukele estamos buscando la forma de anticiparnos a esos hechos que en otros casos o en otros eventos críticos que hemos tenido han hecho la diferencia entre si a una persona se le da o no un segundo chance de vida, ¿no? Entonces ese es el trabajo que ahora mismo estamos desarrollando. Veía también un tipo de vehículo bastante grande que hacía posible la movilización de estos equipos que normalmente, digamos, en un vehículo liviano pues no podrían llegar, ni siquiera con un pick-up normal. Exacto, entonces esa es parte también del equipamiento y no solamente en cuanto a vehículos para transportar el equipamiento. Quiero comentarle también que estamos disponiendo de 4 puestos de mando móviles. El concepto operativo del país se basa en una metodología denominada manejo y control de operaciones de emergencia. ¿Qué significa eso? Que deberíamos tener unidades tanto en el terreno como en las diferentes comisiones que concibe la ley de protección civil en los diferentes niveles, mejor dicho, espacios desde donde se deberían tomar tanto decisiones operativas como decisiones, digamos, estratégicas. Entonces, tener puestos de mando móviles para atender situaciones como la que tuvimos hace algunos años en el volcán Ilamatepec, en la tormenta Stan, allá en la tormenta Ida, en la zona paracentral donde resultaron afectados municipios. Llegar con un vehículo de estos que no solamente tiene autonomía para hasta 72 horas, donde rápidamente podemos instalar una antena de radiocomunicación, tener un espacio donde se puedan tomar reuniones para decidir cuál es la operatividad, en función también de otra herramienta metodológica de administración de la respuesta denominada sistema de comando de incidentes, es decir, tener un puesto de mando, como así se llama, donde se puedan tomar decisiones operativas inicialmente, estratégicas en un segundo plano, para responder a un evento crítico de gran envergadura en una zona geográfica que haya podido quedar sin las condiciones propicias. Quisiera remontarme, por ejemplo, a la tormenta Ida, que dejó prácticamente incomunicado Santa María Ostuma, dejó otros municipios, San Vicente, Tepetitán y si mal no recuerdo, La Ceiba, en los que no solamente estaban incomunicados, sino que no había energía eléctrica, es decir, la conectividad vial estaba cerrada. En función de eso también nos hemos ocupado de equipar estos vehículos y así tener esa listeza operacional que nos va a permitir llegar a las 4
regiones del país. Ahora, director, también cuando se da esta situación de lluvias, digamos, de esta temporada, lo que suele ocurrir es que a veces hay unos caminos o tramos de carretera que se ven cortados por desbordamientos de ríos. Esa es parte también de la coordinación que se ha considerado en el plan invernal. Me gustaría hacer mucho énfasis en que el plan es un plan que no solamente ha sido consulto, sino que integra todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Por supuesto que a partir de las competencias institucionales que tiene cada una de estas organizaciones, pretendemos desarrollar una respuesta que no solamente sea ordenada, sino que también cumpla con situaciones específicas como esta que usted está mencionando. Es decir, sí, ¿quiénes deberían funcionar? A la hora de que un camino está inhabilitado o está obstruido, no solamente los equipos tácticos de emergencia, sino claro, la movilización de la maquinaria, del Ministerio de Obras Públicas, del FOVIAL, que ellos también están desarrollando la parte del plan que les corresponde en cuanto al mantenimiento de las carreteras, vías, sí, de las vías, sobre todo aquellas que sabemos que por siempre han tenido algunos inconvenientes. Ahora mismo la calle de Los Chorros, pues que últimamente ha tenido algunos que otros incidentes, sí, se le está dando la atención requerida, y así sucesivamente a toda la otra de las rutas que siempre tiende a generar problemas de obstrucción por pequeños deslizamientos, es la carretera panorámica, la que va desde Santiago Texacuangos hasta Cojutepeque, sí, pasando por todos esos municipios que están en esa zona. Ahora, pero mientras llegan, digamos, equipos de respuesta, pero no en zonas de derrumbe, sino inundaciones, por ejemplo, el Delirio y otras zonas donde se corta la carretera básicamente, sí, hay muchas personas que se arriesgan a cruzar con vehículos particulares. Hemos visto imágenes con el agua casi llegando a las ventanas y la gente tratando de avanzar hacia San Miguel o pasar Usulután de esa forma. No vale la pena arriesgarse. De verdad que no vale la pena, y por eso precisamente también algo que debe saber la población es que nuestra operatividad, Eduardo, está basado en funciones. Esas funciones están siendo lideradas por 8 instituciones a partir del concepto sectorial, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, el tema de la seguridad, sabemos que la seguridad es competencia de la Policía Nacional Civil y ahora mismo también la Fuerza Armada, que están haciendo un excelente trabajo. En una situación de emergencia, esa es parte de la coordinación que nosotros también establecemos, ¿no? Si hay una zona de riesgo, delimitar la zona a fin que no se den este tipo de situaciones que por sí mismas son complejas, por sí mismos son, digamos, una amenaza materializada, y algunos, lastimosamente, no lo vemos así. Por eso es que nosotros insistimos mucho en que se deben acatar las recomendaciones. Y bueno, yo también he tenido la oportunidad de ver, no solamente en la zona del Delirio o en el cantón El Brazo, donde básicamente sí, la carretera ocurre. Exactamente, sino aquí mismo en San Salvador, en algunos lugares en los que las personas se aventuran con su vehículo y al final lo que hacen es terminar de obstruyendo más la vía. Porque... Bueno, la misma 49, ¿verdad? Cuando viene de la Roosevelt y hacen ese cruce donde se empoza el agua, ya hemos visto varios vehículos que se quedan usualmente cuando se pasa eso. Ese es uno de los lugares en los que nosotros, previo a esta época invernal, nos hemos ocupado también de hacer limpieza de todas esas lugares, prestarle la atención debida. Tenemos un equipo, le cuento, tenemos un equipo, en San Salvador tenemos 3 equipos tácticos, en la mayoría de los departamentos o en todos los departamentos restantes tenemos un equipo táctico que está dividido por turnos, es decir, tenemos personal permanentemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero en la región metropolitana, que es donde se suelen tener una buena cantidad de incidentes cada vez que hay pues una tormenta de consideración, tenemos equipos que de manera expedita deben llegar y drenar el agua
con el equipo que hemos adquirido. Es parte Sí, vi un día de estos que estaban con una bomba para extraer el agua, achicadora, me parece que bombas achicadoras, le llamaba, y lo estaban haciendo mientras habían unos vehículos que todavía estaban medio que flotando en el lugar, ¿verdad? Exacto, entonces ese es parte del trabajo que estamos haciendo ya, ¿no? Entonces estamos claros que hay que hacer una obra de mitigación, se están haciendo todos los estudios necesarios. No es una obra pequeña, no es una obra pequeña, pero igual estamos trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Obras Públicas. Mientras todo eso sucede, y hay que denotar algo también, este es el remanente de cosas digamos, que debieron haberse hecho hace muchísimos años, y bueno, pues ya sabemos cuál ha sido el resultado de no utilizar los fondos del erario público como se deben. Entonces, pero seguimos trabajando en función de eso. Mientras todo eso sucede, hemos dispuesto de un equipamiento, tenemos bombas achicadoras, algunas son hasta de 6 pulgadas, de 3 pulgadas, a fin de que el agua se pueda drenar y restablecer la conectividad vial lo más pronto posible. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, es importante también abordar un tema cultural en los salvadoreños, y es el de velar por las pertenencias versus acatar las indicaciones de las autoridades al momento de evacuar. Hay gente que dice, no, yo conozco este terreno, aquí no va a pasar mayor cosa, siempre es así, luego el agua no llega hasta tal punto. O el tema de salvaguardar las pertenencias. Yo creo que ya hemos llegado, con lo del cambio climático, las cosas han ido cambiando, donde no se inundaba ahora se inunda o viceversa, entonces no hay una certeza de lo que pueda ocurrir. Es mejor que cuando las autoridades digan, bueno, hay que evacuar esta zona, la gente debe de acatar esas indicaciones. Por supuesto, estamos haciendo nosotros muy enfáticos en que las recomendaciones deben acatarse a fin de evitar que sucedan pérdidas humanas. Estamos claros que en una situación de gran envergadura, de un evento hidrometeorológico de gran envergadura, hay situaciones que no las vamos a poder evitar, pérdidas en cultivo, daños por las mismas características de las zonas donde ahora tenemos, población, ¿verdad? El Bajo Lempa, la zona baja de San Francisco Menéndez y otros lugares en los que por siempre han sido inundables. Sin embargo, nuestro objetivo es que las personas puedan ser salvaguardadas, pero eso significa también que todos tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos. Aprovecho hacer mucho énfasis a los amigos televidentes que nos ven. El plan, como lo dije antes, es un plan que se está ejecutando a partir de la intersectorialidad, a partir de la interinstitucionalidad, y si en algún momento resulta estrictamente necesario decretar evacuación en alguna zona específica, no duden que a partir del trabajo coordinado que estamos haciendo con la policía y la Fuerza Armada, se proveerán las condiciones óptimas de seguridad. Yo creo que el gobierno del presidente Bukele ha demostrado con hechos concretos que está trabajando en función de la seguridad del pueblo salvadoreño. Entonces, en una situación de emergencia, indiscutiblemente, a fin de que las personas puedan evacuar de sus lugares que pueden estar bajo una condición de riesgo, pues que no duden que tendremos el mecanismo de seguridad necesario.
Pero hay que recordar que las cosas materiales se hacen, Eduardo. Claro. Las cosas materiales se hacen, la vida no se puede rehacer. Yo de verdad quisiera apelar al buen juicio de todos aquellos que vivimos en zonas de repente de riesgo, que cuando se solicite la evacuación, pues acatemos esa. Por otro lado, también hay que recordar que desde la Dirección Nacional de Albergues del Ministerio de Gobernación se ha hecho un excelente trabajo poniendo a disposición albergues que no solamente están preequipados, sino ubicados estratégicamente en función de que las personas que tengan que evacuar lo hagan hacia un lugar que reúna las condiciones óptimas, en primer lugar. En segundo lugar, que esté disponible en el preciso momento que se utiliza y que tenga pues condiciones de abrigo, seguridad y todo lo necesario para que ellos subsistan mientras la situación de riesgo pasa en su lugar de origen. Es que eso iba a decir también, muchas veces cuando ocurrían este tipo de emergencias, era, bueno, vamos a habilitar un albergue y la gente llegaba y todavía no estaba, tanta la logística o la cantidad de las colchonetas, entonces se iba armando en el momento. Claro. Hoy ya se contemplan lugares específicos, a veces se tomaban escuelas, se suspendían las clases, era un poco complicado manejar este tema. Bueno, y ya que lo menciona usted, nuestro objetivo es que no se vuelva a utilizar un centro escolar como albergue temporal. Ese es nuestro objetivo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, estándares internacionales dicen, y por siempre lo han dicho, las escuelas deben ser la última de la última opción para establecer un albergue temporal. No podemos seguir interrumpiendo el año escolar de los chicos y más allá de eso también entorpecer el desarrollo psicosocial de los niños que tienen únicamente pues cuando asisten a su centro escolar, ese intercambio que tienen que les permite ir estableciendo, digamos, la asociatividad del ser humano junto a sus congéneres. Entonces, eso no se puede seguir interrumpiendo. Por eso nuestro objetivo principal es que los albergues escolares no se utilicen. Y a partir de ese objetivo, del establecimiento de ese objetivo, es que se ha hecho todo este despliegue de recursos. No solamente se les está proveyendo de una colchoneta, como ha sido en otros casos, que al final pues terminaban tirando la colchoneta en el suelo, en condiciones de repente hasta insalubres. Lo que ahora se ha hecho, y nuevamente gracias al trabajo, al buen trabajo de la Dirección Nacional de Albergues, en coordinación con otras instancias del Sistema Nacional de Protección Civil, es disponer de estos lugares donde tengan camas, que no duerman en el suelo, que tengan su respectiva sábana, manta y todo lo necesario pues para que puedan subsistir adecuadamente, insisto, mientras el peligro baja en su lugar de habitación. Ahora, también hay que hacer una evaluación integral, director, de algunas zonas. Hay sectores que viven en condiciones de verdad de alta vulnerabilidad y todos los inviernos es el mismo riesgo y de repente muere un familiar, en la siguiente tormenta otro familiar, o sea, una situación, o Dios quiera no pasa nada, pero viven en una situación muy complicada de riesgo. Entonces, creo que debe evaluarse también, decir, mire, esta zona no puede ser habitada, o sea, no reúne condiciones. No, y le cuento que ya se ha hecho. Hay un procedimiento que ejecuta, digamos, la Dirección General de Protección Civil, y eso está hasta normado, ¿no? Está normado por la Ley de Protección Civil a través de la integración del Consejo Asesor, donde tenemos instancias no solamente científicas, sino que de orden operativo, se hacen los análisis correspondientes. Todo surge, Eduardo, a partir de una inspección. Una vez una inspección determina que una zona tiene un índice alto de riesgo, este mismo Consejo Asesor hace un recomendable, como así se llama, a la Comisión Nacional de Protección Civil para que desde ese seno de la Comisión Nacional se pueda solicitar una declaratoria de inhabitabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde también tenemos que considerar la responsabilidad, otra vez, que todos tenemos, porque se ha dado el caso, hay algunas comunidades aquí que, pues, por respeto a los que ahora están ahí, no las voy a mencionar, pero hay algunas comunidades en las que incluso
el Ministerio de Vivienda ha hecho un supremo esfuerzo en asignarles una solución habitacional, pero ¿qué es lo que pasa? Ya luego regresan otros y pareciera que es una rueda de caballitos, ¿no? Entonces, igual seguimos trabajando en función de eso y esperamos que estas comunidades, Eduardo, que son varias, que son muchas, desde hace muchos años debió haberse decretado zonas de inhabitabilidad, pero vea usted que esa es parte también de las cosas que de repente nunca se tomaron en serio y ahora pues estamos haciendo esos respectivos análisis, esas inspecciones. La Dirección General de Protección Civil tiene un departamento que se llama Departamento de Reducción de Riesgos, donde a través de la sección de análisis de riesgos, como así se llama, estamos haciendo esas respectivas evaluaciones a fin de que en algún momento todas esas zonas puedan ser declaradas como zonas de inhabitabilidad. Situación que no puede suceder de la noche a la mañana porque tiene muchas implicaciones, ¿no? Implicaciones legales, económicas para las personas que pues van a tener que buscar una solución habitacional en otro lugar una vez esa zona sea declarada como zona de inhabitabilidad. Ahora, hay monitoreo constante de zonas específicas, como por ejemplo esta zona de Los Angelitos en Nejapa, donde lamentablemente hace 2 años, si no mal recuerdo, pues se dio un derrumbe, cobró vidas, llegó hasta el tramo de la carretera que conecta Nejapa con todo este sector. Una situación muy lamentable que pues todavía hay gente que vive en una vulnerabilidad. Hay una coordinación, la alcaldía también está involucrada, la gente de obras públicas también se han hecho trabajos en el lugar, pero geográficamente la zona es complicada. Efectivamente, sí, el tema es, Eduardo, que son, lo voy a decir en buen castellano, son los desagües que tiene el volcán, ¿no? Son las zonas que le permiten al volcán drenar, ¿verdad?, todo el agua que pueda precipitarse en la zona alta. Entonces, en el preciso momento que nosotros construimos, ¿verdad?, o interferimos el cauce normal de esos drenajes, entonces se vienen los problemas. Pero, ¿qué estamos haciendo para eso? Porque al final son cosas que siempre se han conocido, ¿no? Ya sabemos que cada volcán tiene esos desagües, esas quebradas y todo que les permiten drenar, pero pues sí, ¿qué se ha hecho, verdad? Entonces, ahora mismo, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección de Observatorio de Amenazas está haciendo un trabajo muy excelente que también nos permite a todas las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil tener esa información que nos permite tomar decisiones oportunas. ¿Y de quién estoy hablando? De la red de observadores locales, ¿verdad? Ese que ha sido un trabajo muy excelente porque tener a una persona que vive en el lugar y que conoce, ¿verdad? Que conoce, en principio conoce, que de repente no solamente conoce la zona geográfica en la que vive, sino el comportamiento que puede tener. Y aquí, sin ánimo de alentar a que seamos desprevenidos, porque no es ese el objetivo, ¿no? Sin ánimo de hacer eso, aquí es donde de repente puede tener mucha relación lo que usted mencionaba hace algún momento. No, mire, si yo vivo aquí y esta quebrada. Entonces, el objetivo es ese, tener, por ejemplo, una red de observadores locales que desde la cuenca alta de un río o de una quebrada puede permitir monitorear hasta la cuenca baja, que es donde al final termina yéndose todo el agua y donde termina de repente desbordándose, tener esa información precisa que en un preciso momento nos permita tomar decisiones críticas. En el caso de lugares como Los Angelitos, en el caso de lugares como la carretera panorámica, la carretera que conduce de Santa Tecla hacia Comasagua, donde sabemos que también hemos tenido ese tipo de eventos, con mucha más razón, mantener ese monitoreo constante. Ahora tenemos dispuesta una red de radios, no solamente comunitarias, de radiotransmisión, sino que también con comisiones municipales y por supuesto las comisiones departamentales que gracias al trabajo que han realizado muy bien las gobernadoras y gobernadores en su calidad de
presidentes de comisiones departamentales de protección civil, estamos llegando a cada uno de esos espacios considerados como críticos, ¿no? Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, ¿quiénes son estas personas de la red de observadores locales y qué características o cuál es el trabajo, digamos, que cumplen integrado a todo el Sistema Nacional de Protección Civil y la utilidad de la información que brindan para tomar decisiones? Bueno, estas son, en principio le cuento que en la mayoría de los casos son mujeres, ¿no? Son mujeres. Son mujeres. ¿Por qué? Porque son las que de repente pasan más tiempo en el territorio. En la mayoría de los casos también sus compañeros de vida o esposos andan pues trabajando la tierra. Son estas personas las que mantienen un monitoreo constante en los deltas de los ríos, quebradas, que en algún momento se han identificado con mayor probabilidad de desborde una vez que entra la época invernal. Ellos también, en la mayoría de los casos, también son miembros de comisiones comunales de protección civil. Okay. Es decir, son los que abastecen o aportan esa información que nos permite tomar decisiones como si se cierra o no se cierra el paso, si en alguna en alguna carretera que esté, digamos, sometida a ese riesgo. En cuanto al Bajo Lempa se refiere, también me gustaría comentarle que la CEL, a partir de una dirección que ellos tienen de responsabilidad social, han hecho un trabajo excelente. Hace unas 2 semanas tuve la oportunidad de estar con el presidente de CEL, que estaba presentando todo el equipo renovado que ahora tienen. Han hecho una inversión muy, pero muy importante en renovar el equipo de radiocomunicación. Tuvimos la oportunidad de conocer líderes y lideresas de la zona del Bajo Lempa. Eso le iba a decir. Hacer pruebas de radio. Es decir, han hecho un trabajo excelente. Curiosamente, Eduardo, vea usted cómo a veces no tener una visión real de lo que está sucediendo en una comunidad puede restarle importancia al trabajo que se hace. Ahora, es de vital importancia porque si hay gente que dice, ¿y para qué liberan el agua de la presa? Es que si no liberan el agua, la presa puede colapsar. O sea, hay que liberar de forma controlada esa agua, pero esa agua sin duda va a llegar a las comunidades bajas de Lempa y va a provocar inundaciones si no hay una coordinación o puede arrastrar a las personas que se encuentran en zonas. Número uno, Eduardo, los deltas de los ríos por siempre en El Salvador y en cualquier otro país del mundo son consideradas zonas inundables. ¿Por qué? Porque es donde termina llegando todo el agua de todos los afluentes de un río, pues que tiene un caudal tan importante como el río Lempa, como el río Paz, Quiboa y todo eso. Entonces, número dos, si bien es cierto, son zonas inundables, son zonas en las que la producción agrícola, por sus mismas características, tiende a ser muy bonancible. Sí. Entonces, coincidentemente, eso hace que las personas no se quieran salir de ahí, están viviendo, ahí tienen sus medios de vida. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer como Sistema Nacional de Protección Civil? Buscar las condiciones para que esa subsistencia en esos lugares sea lo más segura posible. Sí. Ese es un trabajo muy importante, insisto, que ha hecho la CEL. El hecho de hacer esa gran inversión que han hecho en renovar el equipo
Imagine usted que habían torres con sirenas que permitían alertar a toda el Bajo Lempa, pero perdone la expresión, pero qué patético encontrar sirenas, que creo que suena más el claxon de un vehículo. Entonces, eso no va a alertar a nadie, ¿verdad? Entonces, ahora se han ocupado de construir no solamente torres con una altura considerable, sino de instalar todo un sistema de alarmas que de verdad va a permitir se escuchen la comunidad, que se escuchen la comunidad, que de verdad va a permitir alertar a todas las personas y por supuesto la inversión que han hecho en la renovación del equipo de radiocomunicación, que no es poco, Eduardo. Mantener la comunicación, hay que pensar en que hay que pagar repetidoras, hay que comprar bases de radios, el mantenimiento constante que ellos hacen y las pruebas que cada día se están haciendo. Entonces, esa red de comunicación a la que también nosotros desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional tenemos acceso, nos permite mantenernos informados sobre cuáles son las condiciones que se están dando. Usted mencionó algo bien importante, porque cualquiera de repente que no conoce el funcionamiento de una presa podría decir, ¿y por qué esperan hasta que haya tanta agua para poder liberar? Bueno, en primer lugar, y los que hemos tenido la oportunidad de visitar una presa y conocer el funcionamiento, que es muy interesante, de repente uno piensa en que la energía, o lo que sabemos únicamente de la energía es que debo de oprimir un interruptor, ¿verdad? Un botón, ¿verdad? Pero la generación de eso, pues pasa por todo un andamiaje técnico e incluso hasta científico. Entonces, el hecho es de que en algún momento las presas tienen que hacer esas descargas en función de la protección que debe tener los activos del Estado. Es decir, imagine cuánto costó construir una presa de esa. Así es que, pero insisto, ¿qué hacemos o cuál es la solución que estamos planteando? Bueno, una comunidad preparada, una institución preparada, pues definitivamente va a responder mucho mejor que aquella que no se ha tomado el tiempo de disponer de todos esos recursos y de toda esa preparación. Director, también no quiero que finalicemos sin hablar también del trabajo que realiza cada miembro del sistema, o sea, realmente arriesgando su vida durante estos periodos usualmente donde se ven imágenes, fotografías de rescates en crecidas de ríos, llegando hacia las zonas vulnerables, sacando a personas de la tercera edad. O sea, es un trabajo de arriesgar la vida para salvar la vida de otras personas que se ven más vulnerables ante situaciones de fenómenos naturales. Claro, mire, algo bien importante de mencionar, Eduardo, es que eso exactamente es lo que no debería suceder, ¿no? Ese es el trabajo al que nosotros le estamos apostando. Los estados declarados de alerta justamente tienen ese fin, que no tengamos que llegar a los lugares hasta que el agua la tenemos ya hasta el cuello, que no tengamos que lidiar con situaciones extremas o emergencias extremas. Pero claro, también aquí, pues sí, tiene mucha relación el factor cultural, ¿no? Todos esperamos hasta el último momento. Sí. Por eso precisamente es que el plan invernal integra, como ya le comentaba hace algún momento, integra o concibe la respuesta a partir de 8 funciones puntuales. Insisto, nosotros le llamamos comisiones técnicas sectoriales que desarrollan una función específica. Y estoy hablando de la salud, que si bien es cierto, es responsabilidad del Ministerio de Salud, también tiene otras instituciones que la soportan técnica u operativamente. Ejemplo de ello es todo el plan de fumigación que estamos desarrollando, ¿no? En todo el país, en el que también la Dirección General de Protección Civil ha sido un elemento muy importante. Claro. La Dirección General de Centros Penales, sí, a través del programa Cero Ocio, que ha aportado recursos humanos para poder hacer toda esa campaña. Es el sector salud. Luego el sector logística, que si bien es cierto, es responsabilidad dentro del Plan Nacional de Respuesta de la Fuerza Armada, tiene otras instituciones que nuevamente la soportan tanto técnica como operativamente. Y estoy hablando de aduanas, que tiene que ver
En una emergencia bien plantada donde tenemos que recibir asistencia humanitaria internacional, Eduardo, pues no solamente se trata de tener los camiones listos, ¿no? Sí. Hay que pensar en que hay que darle ingreso, si son alimentos alguien tiene que decir si se pueden o no se pueden consumir, si son medicamentos igual. Entonces, todo eso se ve desde como una función denominada logística. Es un involucramiento y un trabajo muy grande. Exacto, definitivamente. De hecho, le cuento que cada una de estas comisiones tiene su plan particular de respuesta. Eso es algo que hemos venido construyendo con un solo fin. Número uno, respetamos competencias institucionales, pero a la hora de trabajar, hacerlo con una visión integral, hacerlo con una visión articuladora. Y bueno, pues esa es una de las primeras instrucciones que giró el presidente Bukele, es decir, quiero que trabajemos de una forma articulada, quiero que cada quien haga lo suyo, y eso es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Director, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted, Eduardo, por la oportunidad de dirigirnos a la población. Y bueno, nuevamente insistir en que mantengamos la comunicación, que acatemos las recomendaciones y que se hagan de información de fuentes oficiales y por supuesto a través de ustedes que muy amablemente nos permiten trasladar las recomendaciones y todo lo que deberíamos hacer cada vez que tenemos estos eventos. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, los esperamos el día de mañana.